Yo soy Fernando Leone, médico especialista en anestesiología, responsable del Centro de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento del Dolor del Hospital Tornú. Este es un proyecto que tiene unos comienzos en el año 94, que hemos podido ponerlo prácticamente a full en marcha en el año 99, con la constitución del grupo de trabajo Dolor en el Hospital Tornú, gracias a los esfuerzos de mucha gente, muchos colegas que desinteresadamente donaron su trabajo, el apoyo de las autoridades. ¿Y por qué este tema del grupo? Porque es la aproximación más certera para conseguir resultados en el alivio de un síntoma tan penoso como es el dolor, que afecta a toda la persona. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que abordar a esa persona desde la totalidad, desde todas las esferas posibles de abordaje, porque el dolor, si bien es o comienza con una cuestión física o puramente física, pero generalmente tiene una repercusión sobre las demás áreas. Están ustedes viendo aquí una fotografía de algunos de los integrantes del grupo Dolor, que depende del servicio de anestesiología, en donde observan la presencia de médicos anestesiólogos, porque justamente, bueno, la presencia mayor es de anestesia porque se originó allí, pero también hay clínicos, hay fisiatras trabajando con nosotros, tenemos una psicoterapeuta, una psicóloga, tenemos un neurocirujano, un neurólogo, un acupuntor. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué tenemos que hablar de dolor? ¿Por qué estamos aquí reunidos para hablar del tema del dolor? Y tenemos que dar números. ¿Y cuál es la incidencia del dolor en la cuestión posoperatoria, por ejemplo? Observen en esta revista, en el año 78, en esta prestigiosa revista médica, donde se hace una acusación a la medicina, que cómo era posible que en ese año no se hubiera resuelto un problema aparentemente de tan simple resolución como es el dolor posoperatorio. Y ellos, en ese momento, daban una incidencia de dolor, o una prevalencia del dolor del 75%. O sea, el 75% de todos aquellos pacientes en los cuales se los había operado recientemente padecían dolor. Haciendo una evaluación de cómo fueron modificándose esos índices, vemos que hasta el día de hoy continúa vigente ese 75%, desde esa época hasta ahora, 2004. Pero ¿qué pasa con los pacientes hospitalizados? Y tenemos índices muy altos de prevalencia del dolor. Nosotros en el año 98, en el hospital, entre los servicios de clínica médica, cuidados paliativos, anestesiología, nos juntamos y nos preguntamos, bueno, ¿frente a qué estamos? ¿Cuál es la real incidencia de este problema en el hospital? Y vimos en una evaluación de todos los pacientes internados en un día que el 59% de los pacientes padecían dolor. Ahora, nos planteamos, bueno, puede ser un índice alto, puede ser un índice bajo, no sabíamos dónde estábamos parados. Y lo comparamos con otros estudios. Y observen ustedes que en países del primer mundo, Inglaterra, por ejemplo, en Londres, también en un hospital muy importante en la ciudad de Londres, hicieron un estudio de 57% de prevalencia. Y en Italia, en el año 2002, en una región de Italia, creo que fueron más de 15 o 16 hospitales a los cuales se fueron encuestados, fueron evaluados, 56,6% de los pacientes padecían dolor. Estos son índices muy altos. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué existe este problema? En nuestro hospital vimos que el 67% de los pacientes que padecían dolor tenían indicaciones inadecuadas. La medicación era inadecuada en 7 pacientes, no tenían tratamiento 25 pacientes y las dosis o los intervalos entre dosis no eran adecuados en 13 pacientes. Entonces realmente aquí estamos frente a un problema médico
a un problema que tiene que resolver el médico haciendo indicaciones adecuadas. Lamentablemente tenemos que hablar de estas cosas porque este problema de una simple indicación es lo que repercute en que el 59% de los pacientes padezcan dolor, o la gran mayoría de ese 59% de los pacientes padezcan dolor. Entonces, ¿qué es una indicación adecuada? Una indicación adecuada es aquella en la cual figura el nombre del analgésico, independientemente del que sea, la dosis que nosotros vamos a proporcionar al paciente tiene que estar claramente escrita, el intervalo entre dosis, la vía por la cual nosotros la vamos a administrar y algo que es muy importante porque el dolor no es siempre igual a través del tiempo, tiene fluctuaciones porque al paciente se lo higieniza, porque al paciente se le hace kinesioterapia, porque al paciente se lo cura, porque el paciente se mueve, porque el paciente deambula, porque el paciente tose, que es la dosis de rescate. La dosis de rescate es una dosis más pequeña, generalmente del 10% de la dosis diaria total, que se administra a requerimiento del paciente cuando por algún motivo aumenta el dolor. Si esta dosis se hace en forma intravenosa, la latencia entre dosis, el intervalo entre dosis de rescate está alrededor entre 10 y 15 minutos. Si es vía oral, puede ser cada hora, cada 2 horas, dependiendo de las características farmacológicas de la medicación que se está utilizando. Estas son indicaciones adecuadas. No más esas indicaciones, como podría ser calmar el dolor o calmante según el dolor, en donde dejamos acá a la interpretación del otro, de aquel que tiene que ejecutar la indicación, que es un calmante. Y muchas veces no se interpreta, la mayoría de ellas, a un calmante como un analgésico. Hemos visto, por ejemplo, que se interpreta calmante como una benzodiazepina, por ejemplo, en vez de un antiinflamatorio o un opioide. ¿Y qué pasa en el cáncer en cuanto a la magnitud del problema epidemiológico? También cifras altísimas. El 40% de los pacientes con cáncer, independientemente del estadio, refieren dolor. Cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de estadio, 40% de esos pacientes presentan algún tipo de dolor. Y el 80% de los pacientes en estadios avanzados refieren dolor. Nosotros hemos hecho también, a propósito de esto, un estudio de pacientes derivados por otros servicios a cuidados paliativos, en donde hacíamos una evaluación de cuáles eran los factores de falta de control del dolor al día 1 y cuáles eran los factores de falta de control al día 28. Se los evaluaban en 3 veces. Vimos que al inicio la mayor parte del problema estaba con las indicaciones médicas. Muchos de ellos, de estos pacientes, no tenían indicaciones médicas claras. Problema médico. Tenemos que hacer el mea culpa. Es nuestro problema. Nosotros somos los que damos las indicaciones. Generalmente estos pacientes necesitaban opioides fuertes y no los tenían. Mitos. Problemas justamente de miedos a la utilización de opioides. En el médico, en los médicos, en los agentes de salud. Al día 28 cambiaba el perfil de factores de falta de alivio del dolor. Y ellos estaban vinculados, bueno, por las complicaciones clínicas, por supuesto, porque eran pacientes que no tenían tratamiento para su enfermedad, estaban para tratamiento paliativo, pero también el problema de los mitos, porque el paciente no tomaba toda la morfina que necesitaba, estiraba los intervalos, o el familiar no se lo administraba correctamente por esos miedos. Entonces, básicamente, en el problema del manejo del dolor por cáncer, tenemos 2 aspectos. Uno eminentemente médico, las indicaciones, y los mitos, que los mitos involucran tanto al personal sanitario como a los pacientes y sus familiares y sus cuidadores, y es sobre los que nosotros tenemos que trabajar. Indicaciones médicas y mitos. ¿Cómo podemos clasificar nosotros a los analgésicos? Básicamente tenemos 2 grandes grupos de analgésicos, opioides
y no opioides. Hoy vamos a hablar, dentro de esta generalidad de tratamiento del dolor, de los analgésicos no opioides, de los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son un grupo heterogéneo de medicamentos que, si no son los primeros de prescripción en el mundo, están muy cerca de serlo. En el año 2000, en un trabajo donde se evaluó las prescripciones de antiinflamatorios, se vio, por ejemplo, que en Estados Unidos se habían vendido se habían prescrito 70 millones de unidades. En el Reino Unido, 20 millones de unidades. En nuestro país no tenemos datos concretos sobre, o por lo menos no pude acceder yo a esos datos, sobre la venta, la prescripción de antiinflamatorios, pero tenemos algunos datos indirectos. Por ejemplo, en una encuesta sobre gastos en salud publicada, y que está publicada en la página web del Ministerio de Salud de la Nación, allí figura lo que se ha gastado en porcentaje del gasto total referido a medicamentos para el dolor y antiinflamatorios. Y los dos juntos, cuando uno habla de medicamentos para el dolor, está incluyendo también a los opioides y otros medicamentos utilizados para el dolor, aparte de los antiinflamatorios, pero estos dos grupos de medicamentos superaban el 50%. O sea que la prescripción de analgésicos es muy importante también en nuestro país. Los antiinflamatorios son realmente muy efectivos. Todos alivian el dolor, pero incrementan la morbilidad. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tienen los antiinflamatorios es que no avisan cuando cuando provocan esa toxicidad. Esa es la gran diferencia con los opioides, donde nosotros sí tenemos prodromos, si lo podemos llamar de esa manera, vinculados con alteraciones del sensorio, del estado cognitivo. Esto no nos ocurre con los antiinflamatorios, y de allí que un gran porcentaje de pacientes puedan presentar sintomatología sin tener prodromos. O sea, tienen su hemorragia digestiva, tienen su gastritis, tienen su alteración renal, tienen su problema de intolerancia digestiva. Entonces hay que tener cuidado con estos medicamentos, no hay que tenerles miedo. Los medicamentos no tienen la culpa de los problemas que ellos provocan, sino, o sea, son un instrumento de los cuales se vale el médico para, en este caso, aliviar dolores. Entonces es el médico, de alguna manera, el que tiene la responsabilidad de utilizar adecuadamente este instrumento. ¿Cómo actúan los antiinflamatorios? Actúan inhibiendo a la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa es una enzima que va a favorecer la degradación del ácido araquidónico, producto a su vez de la degradación de las membranas celulares cuando se produce una lesión, con la formación de prostaglandinas. Todos los antiinflamatorios inhiben a ambas isoformas, la COX-1 y la COX-2, aunque han aparecido en el mercado formas de inhibición específica, en este caso de la COX-2. Tienen diferentes características, no vamos a entrar en detalles con respecto a esto, pero sí tenemos que saber que la toxicidad de los antiinflamatorios va a estar vinculada con la manera por la cual ellos inhiben esta producción de prostaglandinas uniéndose a esta enzima. Si lo hacen de manera competitiva o no competitiva, son los menos tóxicos, por así decirlo. En cambio, si es la forma de unirse es de manera irreversible, entonces tenemos los agentes que potencialmente pueden ser más lesivos, como por ejemplo la indometacina. ¿Cuál es la magnitud de este problema de la toxicidad gastrointestinal? Es una situación muy importante. Hasta el 60% de aquellos pacientes, de aquellas personas
que reciben antiinflamatorios pueden, en el lapso de un año, presentar eventos vinculados con toxicidad a nivel del tracto gastrointestinal. ¿De qué forma? Y en forma de úlceras, en forma de hemorragias, en forma de perforación, en forma de colitis, en forma de enfermedad inflamatoria intestinal, en forma de gastritis, en forma de dispepsia. Pero son prevalencias muy fuertes de toxicidad gastrointestinal vinculada con la ingesta crónica de antiinflamatorios. En este caso y en el trabajo que se está mostrando es sobre aquellos pacientes que durante un año habían recibido antiinflamatorios. ¿Qué pasó en situaciones de urgencia por enfermedad gastrointestinal? Este estudio muestra pacientes que entraron a la sala de urgencias, a la guardia, con problemas vinculados con el tracto gastrointestinal. Del grupo de los AINES, o sea, aquellos pacientes que ingresaron por urgencias gastrointestinales importantes, por hemorragias, por perforaciones, por úlceras, básicamente sangrado, el 50% de esos pacientes tuvieron la necesidad de recibir transfusiones, con todo lo que ello implica y con toda la morbilidad que esto le sobreagrega a su problema. El 24% de estos pacientes necesitaron estar internados y el tiempo de internación en estos pacientes fue mayor a las 2 semanas. Y todos ellos tuvieron una mayor probabilidad de morir, de fallecer, si lo relacionamos con el grupo que no tenía, o sea, que tenía problemas de enfermedad gastrointestinal, de urgencias, pero no vinculados con la ingesta de antiinflamatorios, 20 contra 14%. El de gastrotoxicidad está básicamente vinculado a la inhibición de la síntesis de estas prostaglandinas por bloqueo de la ciclooxigenasa. También hay una irritación directa de la mucosa por el antiinflamatorio, pero este mecanismo prácticamente no tiene relevancia. Y aquí no depende la forma, la manera en la cual se administra el antiinflamatorio, sino que esto es independiente de la vía de administración del antiinflamatorio. En el único caso en donde se ha observado que no hay irritación gastrointestinal es la administración tópica de antiinflamatorios. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de problemas gastrointestinales, de úlceras? Bueno, tenemos factores que ya prácticamente nadie discute, como la edad avanzada, la historia previa de ulceraciones, dosis elevadas de antiinflamatorios. Este es también no dificultad, sino una limitación que tienen los antiinflamatorios, que es que tienen dosis máximas, tienen un techo analgésico. Más de determinada dosis nosotros no podemos administrar, a diferencia de los opioides, en donde no tienen un techo analgésico y tenemos que hacer un balance nosotros entre la analgesia y la toxicidad. Entonces, la utilización de dosis altas de antiinflamatorios es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de úlceras gastroduodenales, como así también la asociación de antiinflamatorios. Eso no debe hacerse, no es racional. Nosotros no vamos a conseguir más analgesia, solamente vamos a agregar justamente toxicidad. Todos actúan de la misma manera, entonces no es razonable utilizar una asociación donde dos fármacos actúen por el mismo mecanismo. Otra cosa es la asociación, por ejemplo, de un antiinflamatorio con un opioide, donde sí se va a potenciar, va a haber una sinergia analgésica porque van a estar actuando sobre diferentes receptores en el caso de los opioides y mecanismo de acción en el caso de los antiinflamatorios. Otros factores de riesgo que son probables, que están estudiando, es la vinculación del aumento en el riesgo del desarrollo de úlcera gastroduodenal
AINES y la infección con Helicobacter pylori, el hábito de fumar y el consumo de alcohol. Entonces, como conclusión, para la utilización racional de estos medicamentos, de este grupo tan efectivo de medicamentos y tan útil, y que tanto beneficio ha reportado para muchos, y que reporta para muchos pacientes, es, en primer término, respetar las recomendaciones, respetar los protocolos. Nosotros sabemos que, y aparte, hay protocolos de uso para todo tipo de medicación. Bueno, para los antiinflamatorios también. En primer caso, y como primer aproximación, si queremos utilizar un antiinflamatorio, deberíamos utilizar paracetamol, que es hasta ahora quizás el que tiene el menor riesgo de toxicidad. Tiene una posibilidad de toxicidad hepática, pero si superamos los 6 gramos. Entonces, en dosis entre 2 y 4 gramos es muy seguro, muy efectivo. Primer paso, entonces, paracetamol. También podemos decir que los antiinflamatorios por vía tópica no provocan lesión gastrointestinal. Y sí debemos agregar que la protección gástrica la debemos hacer, la debemos indicar en todos aquellos pacientes con alto riesgo de toxicidad gastrointestinal. Ahora bien, ¿podemos decir que algunos antiinflamatorios son más seguros que otros? Esta es una gran pregunta. Y si tomamos en cuenta que el patrón de referencia es el ibuprofeno, si le damos un valor de 1 de toxicidad, se han hecho estudios comparando diversos AINES contra el ibuprofeno y se vio que sí, que hay una gradación de menor a mayor, donde tenemos el ibuprofeno como 1, el ketoprofeno, el diclofenac y así sucesivamente hasta la indometacina, en una gradación de mayor seguridad a menor seguridad en cuanto a la posibilidad de uso de ellos. Y esto lo tenemos que conocer. Hay muchos trabajos vinculados con esto, todos relacionan al ibuprofeno, al diclofenac, al ketoprofeno, como aquellos que tienen toxicidad baja y moderada y que podrían ser una alternativa para el uso de los antiinflamatorios. Ahora bien, la mayoría de los antiinflamatorios, por ejemplo los arilpropílicos, son del tipo del ketoprofeno, del diclofenac, son moléculas quirales. Entonces, una molécula quiral es una molécula que es una mezcla racémica, o sea, tiene iguales partes de 2 isómeros que tienen diferente rotación en el espacio. Entonces, unos rotan hacia la derecha, dextro, otros rotan hacia la izquierda, levo, y que tienen diferentes particularidades. Entonces, se dice que todos los componentes de una especialidad farmacéutica deben estar justificados. Entonces, la presencia en una mezcla, en este caso racémica, de cada uno de esos isómeros, de esos estereoisómeros, debe estar perfectamente justificada. En el caso de justamente de los arilpropílicos, tenemos, y vamos a tomar como ejemplo, el caso del ketoprofeno, del dexketoprofeno, en donde se ha tomado a este ketoprofeno y se le ha quitado la parte que no tenía acción directa sobre la analgesia y que contribuía directamente a la toxicidad. Y quedó, digamos, ese estereoisómero que rota hacia la derecha en el espacio, el dexketoprofeno, donde se ha conseguido que se utilicen menores dosis, la mitad de la dosis que con el ketoprofeno, y con ello se intenta mejorar, se intenta disminuir la toxicidad manteniendo la analgesia. Esto también se ha hecho con el ibuprofeno y se ha avanzado en este sentido con otros medicamentos, con otras drogas, como algunos anestésicos locales, como la bupivacaína. Ha salido también la levobupivacaína, que tiene menor toxicidad a nivel cardiovascular, y se está trabajando con la ketamina, otro no opioide que se utiliza
para la inducción anestésica y también para brindar analgesia, pero que tiene algunos problemas por toxicidad, por efectos psicomiméticos, similares al tipo LSD, que hacen difícil su utilización, pero con excelentes propiedades analgésicas. Estos intentos de disminuir la toxicidad gastrointestinal por los antiinflamatorios no solamente se han hecho con este tema de la inhibición estereoselectiva, también se ha hecho en el caso de prodrogas, como en el tema del Sulindac, o por ejemplo se está desarrollando, hoy está en etapa de investigación, la nitroaspirina o el nitrofenac, o sea, la incorporación a la molécula del antiinflamatorio de óxido nítrico, porque el óxido nítrico protegería a la mucosa gastrointestinal del efecto lesivo de los antiinflamatorios. Entonces, todos estos intentos tienden a mejorar el perfil, digamos, de efectos tóxicos de los antiinflamatorios. Pero recordemos que nosotros debemos como primera medida respetar siempre los protocolos. Tenemos que conocer la farmacología, la toxicidad, las indicaciones, las contraindicaciones, los grupos de riesgo, a quién brindar protección gástrica, con qué asociarlos, con qué no. Y esto se ve reflejado en este estudio hecho en Australia, donde se evaluó los ingresos hospitalarios en una comunidad por eventos severos, por perforaciones o úlceras vinculados con la utilización de antiinflamatorios, y al cabo de 6 años, luego de el desarrollo de unas acciones de capacitación sobre los médicos, a los médicos se los iba a visitar al hospital, al consultorio, brindándole información, de alguna manera como lo estamos haciendo nosotros ahora, sobre mecanismos de acción, sobre antiinflamatorios nuevos, sobre nueva toxicidad, sobre mejoramiento en la posología, y se vio luego de todas esas acciones que esos porcentajes de ingresos por perforaciones o úlceras había disminuido drásticamente, como nosotros lo podemos observar aquí en esta diapositiva. Para finalizar, y como agradecimiento a la atención que han tenido conmigo en esta disertación, en esta pequeña disertación, por supuesto que muy general, podríamos ahondar muchísimo más sobre la problemática que hemos tratado, pero la intención de esta charla es justamente hacer una introducción al tema. Quiero ofrecerles esta pintura que se llama La fábula del perro. Fue pintada por Snyder, un pintor francés, y un poco la moraleja de esto es que nosotros en muchas oportunidades miramos hacia afuera, y por mirar hacia afuera, nos perdemos nuestras propias cosas. El perro venía de un extremo, iba a cruzar este río, este arroyo, con ese bife en la boca. Cuando está cruzando el puente, ve reflejado en el agua a otro perro que tiene otro trozo de carne muy suculenta, y se la quiere sacar y abre la boca y se le cae el bife, entonces se pierde justamente de comer ese pedazo de carne tan apetitoso. Y esta última es la vinculación que tiene muchas veces el arte y el dolor, y les muestro esta pintura de Caravaggio, el Narciso. Este hombre se está admirando en un espejo y prácticamente queda embelesado con su visión. En el ámbito del dolor no resulta infrecuente pensar que somos los mejores. Sin embargo, justamente en medicina del dolor, nosotros debemos ser parte de una bandada y no pájaros solitarios. Y además
en medicina del dolor, cuanto más nosotros podamos conocer a la persona frente a quien estamos, mejor medicina justamente vamos a poder hacer. Y el arte nos ayuda a comprender el alma de esa persona sufriente, padeciente, dolorida que tenemos frente a nosotros. Muchísimas gracias.